seguimos con la mesa redonda, donde, bueno, por hacer una breve introducción, hemos escuchado primero a José Fermoso hacer una exposición de una metodología de evaluación de eficacia descontaminante de productos fotocatalíticos, concretamente aplicados sobre la autopista C31 que une Barcelona con Badalona, con resultados realmente interesantes en cuanto a valores de descontaminación con NO, NO2 y NOx, donde se pone de manifiesto la influencia que tiene tanto las horas de exposición solar como las precipitaciones atmosféricas que se producen a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Hemos podido ver cómo evoluciona o cómo involuciona la eficiencia descontaminante durante esos procesos, teniendo en cuenta, por supuesto, el parámetro del tráfico, ¿no? Esa experiencia ha sido a través de sensores portátiles de calidad del aire instalados tanto en las zonas, digamos, de referencia sin fotocatálisis y en las zonas de referencia con fotocatálisis, o sea, no de referencia en las zonas tratadas con fotocatálisis. En segundo lugar, pues hemos atendido la explicación de Carlos del Bosque de PTISA, donde se han hecho, a través de 3 experiencias, con una metodología basada en probetas testigo, es decir, probetas colocadas en el mismo sitio de donde se ha realizado el tratamiento fotocatalítico, y cogiendo esas probetas y llevándolas a ensayar al laboratorio por un ensayo normalizado, que es el ISO 22197-1, y algunas de ellas se han hecho en colaboración, concretamente la de la Autovía de los Llanos, en colaboración con la unidad FotoER del CIEMAT, liderada por Benigno Sánchez. A continuación hemos asistido también a un proyecto realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente la Escuela de Ingenieros de Diseño Industrial, donde se han hecho unas aplicaciones en aulas universitarias en interiores con resultados también muy interesantes en zonas de una exposición ambiental pues bastante nociva, que es la Ronda de Valencia, que está sometida a unos niveles de contaminación, de concentraciones de contaminación pues verdaderamente elevados, y donde se han obtenido también unos resultados pues realmente muy interesantes a varios meses, años incluso desde su aplicación en comparación una aula sin fotocatálisis y otro aula con fotocatálisis. Y por último, pues hemos asistido a lo que son las primeras conclusiones de uno de los grupos de trabajo de colaboración público-privada que forman parte de la plataforma tecnológica de fotocatálisis liderada por Sergio Barral y por Madrid Calle 30, donde se han evaluado concretamente 2 aspectos, y es la aplicación de materiales fotocatalíticos sobre pavimentos para ver la eficiencia descontaminante que tienen por una parte y por otro lado las posibles afecciones que tienen al coeficiente de rozamiento transversal, ¿no? Y bueno, los resultados obtenidos pues realmente son muy interesantes porque por un lado el coeficiente de rozamiento transversal tiene picos de mejora y tiene también luego unas reducciones que se encuentran en un margen similar a antes de la aplicación de fotocatálisis, y los rendimientos de eliminación de materiales fotocatalíticos pues han sido pues realmente satisfactorios, a pesar de que las estaciones de calidad del aire se han colocado pues a una altura que no es precisamente la altura de una persona media, sino que es todavía un poquito más altos por temas de seguridad, ¿no? Dicho lo cual, pues hemos podido también asistir a que hay una diferencia de mediciones entre los resultados de laboratorio y la escala real, y eso es un poco el debate que queremos traer un poquito a esta mesa redonda, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, Sergio, si tú esas preguntas que hacías y ponías un poco sobre la mesa, si teniendo la suerte de contar aquí con José, pues a lo mejor se le pueden dar algo de explicación, y empezaría por ahí la ronda de preguntas, con independencia de que si alguno de los presentes quiere preguntar cualquier cosa, pues por favor solo tiene que levantar la mano y le pasamos el micrófono. Muchas gracias, David. Pues así es. Yo ahí me confieso un ignorante absoluto, pero bueno, los datos ahí están, son una realidad, y yo estoy convencido que se encontrará una explicación y una solución, y pues ahí estamos en vuestras manos, en los expertos y en los que realmente conocéis y manejáis los productos. Nosotros como administración, claro, necesitamos respuestas para tener la seguridad, la confianza que lo que se va a aplicar y el dinero que se va a gastar es en algo eficaz. Yo personalmente en los productos fotocatalíticos creo
está más que demostrado, no es algo de antes de ayer, ya lleva mucho tiempo, pero creo que hay que cerrar el círculo y que no quede ninguna arista que alguien mal pensado pueda utilizar para ponerlo en tela de juicio, ¿no? Entonces, bueno, pues os he hecho ahí el testigo y a ver qué, qué se puede sacar. Vale, bueno, encantado de intentar, a ver, porque como además más o menos ese tema sí que ya lo hemos discutido con otra gente, o sea, puedo tener un enfoque, pero primero permíteme, David, un momentín, que tengo que pedir perdón porque cuando hice la presentación se me ha olvidado comentar que el trabajo que hemos desarrollado, la metodología, fue un poco bajo la contratación de IFAS para hacer la aplicación tanto de lo que es el tratamiento de la obra, o sea, hacer la aplicación del tratamiento, hacer la obra y tal, a instancias de la Generalitat, que fueron los que hicieron. Entonces, bueno, he hecho ha sido un error un poco imperdonable para este tipo de presentaciones donde un poco siempre hay que poner la fuente un poco de financiación, que aunque a todos nos gusta de forma altruista llevar a cabo estudios cuando se puede, pero muchas veces estas tecnologías son caras, pero bueno. Entonces ya volviendo, perdona, voy a empezar por la última parte, el tema de los resultados de las probetas, que es un tema, o yo la explicación, aunque no puedo... O sea, no tengo información para demostrar que es por ahí, pero en principio parece que lo que es la lámpara ultravioleta puede ser la causa, en principio, de la diferencia. Cuando se trabaja sobre materiales fotocatalíticos, hay distintos tipos de materiales fotocatalíticos. Al final, y sin entrar un poco en detalles de lo que es la tecnología, pero tú utilizas una radiación determinada, de una determinada longitud de onda para hacer la promoción. El primer paso, la promoción de un electrón desde la banda de valencia a la banda de conducción. Lo que se hace cuando se desarrollan los materiales, pues se busca el material adecuado, un poco buscando utilizar radiación solar, porque al final son la mayoría para aplicaciones para exterior, en interior hay que trabajarlas, pero... entonces, históricamente, entre comillas, y me vais a perdonar así, sin tampoco entrar en detalles, los catalizadores que más se utilizaban, el máximo de absorción de radiación ultravioleta en el que más aprovechaban era una longitud de onda alrededor de 365. Entonces, también, siguiendo un poco por ahí, la norma te establece que tú tienes que proporcionar, para analizar el material y la actividad que tiene en el ensayo 22-197, tienes que utilizar un milivatio por centímetro cuadrado de radiación ultravioleta entre 300 y 400 nanómetros. Pero no te establece exactamente qué lámpara debes utilizar. Entonces, históricamente, como en las investigaciones previas se había estudiado cuál era el máximo de absorción de los materiales fotocatalíticos, la mayoría estaba en el máximo de absorción alrededor de 365. Entonces, cuando se dio el salto a estandarizar los ensayos, porque al final no olvidemos que esto, pues a partir de 2016, 2017 es cuando se ha pasado a tener unos materiales mucho más profesionales, materiales comerciales, entonces se dio el salto y en laboratorios a estandarizar los análisis. Se tendió a utilizar lámparas que los máximos de emisión están alrededor de 365, buscando pues analizar esos materiales que eran los más comunes. Parece, y yo ya te digo que yo no tengo las pruebas porque no lo hemos hecho en el laboratorio, no hemos probado con esa lámpara con otras longitudes de onda. Parece que este material fotocatalítico pues puede tener un máximo de absorción más cerca del 340, además como son máximos de absorción con picos muy agudos, o sea que en principio utilizan mucho el valor de la longitud de onda de 340 y a lo mejor a 365 solo utiliza un porcentaje muy pequeño para hacer la promoción de esa activación. Pues ese material, si tú lo irradias con la longitud de onda adecuada, pues puede dar lo que es la funcionalidad de la oxidación pues, a esos niveles. Yo en Cartier puedo hablar que nosotros la lámpara que utilizamos en forma estándar es una lámpara que tiene un máximo de emisión a 365 y la longitud de onda o la radiación que tiene la longitud de onda por debajo de ahí o alrededor de 340 es muy pequeña. Pero cumple con la norma, pero eso en principio pues... Y es la explicación que yo diría, vamos. Ahí. Un comentario con esto, ¿no? Espera, ¿qué pasa? Te lo voy a hacer.
Hola, hola, buenos días. No sé si se me oye. Un comentario con esto, porque hace unos 10, 12, 15 años habían luces de 350 nanómetros que se podían encontrar en el mercado y ahora mismo no se encuentra nada más que 365 y arriba. Entonces eso también lo condiciona de cierta forma. Y la verdad es que los 350 eran algo un pelín como más, que resultaron un pelín mejor que los 365. Simplemente que ya no los encontramos, ¿no? Cuando eran fluorescentes, pues era más posible. Ahora todos los LED bajan a los 365. A verlas haylas, pero no es fácil localizarlas. Entonces, claro, en principio a verlas hay. De hecho, inicialmente, hace tiempo, también se intentó promover el uso de lámparas de xenón, que tiene un perfil que sí que cubre más las longitudes de onda o todas las longitudes de onda, o más longitudes de onda entre 300 y 400. Pero son mucho más caras, más difíciles de mantener, te calientan mucho más entonces el ensayo. Claro, entonces, pues bueno, se ha atendido a estos fluorescentes ultravioleta, que además son súper comunes, muy baratos, porque se utilizan para los equipos de rayos UVA de ponerse moreno. Entonces, para los laboratorios es más sencillo tener por ahí, y además coincidía con el máximo de emisión del catalizador, el dióxido de titanio más convencional que había. Pero bueno, ya no tengo las pruebas ni haber hecho los ensayos en laboratorio como para ver. Le va a pasar el micrófono a Carlos, porque Carlos sí que tiene experiencia en trabajar con distintas lámparas. No mucha experiencia, pero sí que es cierto que a nosotros nos pasó un fabricante una luz que tenía una longitud de onda más baja. Es cierto que para ese tipo de productos algo mejor sí que se obtenía en eficiencia fotocatalítica. Sí que es verdad que conseguíamos una reducción un poco mayor de los óxidos de nitrógeno, pero es cierto que no para todos, porque sí que es verdad que yo hice algunos ensayos de otros fabricantes con esa misma luz y no seguía un patrón, es decir, esta luz ultravioleta nos viene muy bien. No era así. O sea, había fabricantes de fotocatalizador, por lo que dice a lo mejor un poco José, que tenían por las características de la nanopartícula o por lo que fuera del óxido de titanio, y ahí no entro, y no teníamos los rendimientos o sea que no era ese tipo de luz. Funcionaba para todos, ¿no? Porque si nosotros en EPTISA lo hubiéramos detectado, hubiéramos dicho, oye David, vamos a ver, no estamos estudiando una lámpara y estamos haciendo, porque es verdad que estuvimos durante tiempo, tuvimos un pequeño conflicto con algunas muestras que daban poca actividad fotocatalítica, y estuvimos un tiempo probando bastantes muestras, tampoco fue algo, pero bastantes muestras con las dos luces. Y no encontramos un patrón de actuación lógica. Es decir, con la luz con una longitud de onda de alrededor de los 340 funcionan todos los productos fotocatalíticos mejor que con la de 379. No era así. No era así. De hecho nosotros tenemos la luz yo creo que una longitud de onda también sobre los 600, de máximo de 365, 379, y funciona muy bien. Otra cosa es lo que podríamos debatir, lo que decía un poco Sergio, de cómo el sol realmente, la longitud de onda que proporciona la luz solar, a lo mejor ese ensayo habría que hacerlo con luz solar, es decir, con luz solar verdadera, ¿no? Y ahí serían nuestros males, pero claro, también eso es muy difícil en el laboratorio. Ese sería quizá lo ideal, ¿no? No sé qué pensáis. Me han a decir 5, pero vamos, no es real. No sé si quieres comentar. Bueno, que en cualquier caso me parece un reto interesante intentar obtener conclusiones e intentar, no sé, normalizar, homogeneizar esos ensayos a posteriori. No sé si podrá ser posible o no. Mi recomendación, y ya lo hemos comentado justo con el fabricante, es
es identificar qué lámpara se quiere utilizar para cada material. Al final, los productos fotocatalíticos en el mercado van a tener de base el catalizador, que el catalizador es el que marca la radiación. O sea, al final, cada catalizador tiene su espectro de absorción y tú sabes cuál es el máximo. Entonces, y es indicar, oye, prefiero que me hagáis con esta lámpara o esta otra lámpara a la hora de hacer los ensayos, y entonces vas a obtener el valor que te da en el ensayo estándar. Asumiendo que asumiendo en principio había que luego caracterizar el sol en cada sitio, cada día cambia un poco por las condiciones, pero que la cantidad de radiación que van a recibir de 340 o 365 es similar. Entonces, partiendo de esa base, pues bueno, se puede elegir en el laboratorio la lámpara en función de la que sea. Yo sería como lo haría, y al final sí que tendrías un resultado, pues en principio que tendría que ser válido. Pero lo de llevar el sol al laboratorio es un pelín más complejo ya de hacerlo. De hecho, aquí en Valladolid a lo mejor nos podemos tirar una semana o 2 semanas sin ver el sol por la niebla, entonces no podremos hacer ensayos, tenemos que estar cortados. Ya por terminar, y ya cedo la palabra. Yo solo para que me entendáis un poquito. Contexto de calle 30 será llegar un día a aplicar este producto a gran escala, el que sea. Este producto me refiero fotocatalítico, y imagino que vendrán muchos fabricantes, muchos aplicadores vendiendo las bonanzas de todos sus productos. Evidentemente no va a entrar nadie que no haya pasado, por lo menos hasta la fecha, por la Asociación Ibérica de la Fotocatálisis, que es la única asociación que al menos intenta homogeneizar y dar un poco de coherencia a todos los productos. Pero de cara a la vida útil, que es lo que me preocupa, pues darán 1 año, 5, 10 años, 20. A lo mejor llegará un momento en que... y yo lo único que tengo para comprobar ese contraste son esos ensayos que ahora se están haciendo in situ, y que evidentemente a los 12 o a los 20 días me está diciendo que ya no tiene actividad fotocatalítica, cosa que además es mentira. Entonces, ¿qué herramientas voy a tener yo para ver quién me está vendiendo gato por liebre o realmente el producto es eficaz, ¿no? Por eso digo lo del reto y os lo lanzo, porque yo como administración necesitaría tener esa garantía a posteriori que lo que realmente se aplica pues es efectivo en todos los aspectos, no solamente en el abatimiento, sino luego en su duración. Entonces, bueno, pues por ahí va el reto que os paso, a ver si sois capaces. Muchas gracias, Sergio. Hola, soy Antonio de Laboratorio RIS. Son dos apuntes. Uno de lo de las lámparas. Sí que es cierto que la 22.197 te remite a la 4892 para pinturas y barnices, y hay 3 tipos de lámparas. UVA, la de 313 nanómetros, 351 y las de xenón. No hay otras más. Pero también es cierto que la 22.197 y la 127.197 te dice de 300 a 400. Por eso pero inicialmente, como dice Jirko, la que te ponen la 351, que esa es casi imposible encontrarla porque creo que ni la fabrican. Y después una pregunta para ti, José. A ver, los ensayos de la 22.000 y la de 127.000 se miden NO, porque el NO2 enseguida, el NO cambia enseguida a NO2, ¿no? Enseguida se oxida y cambia a NO2. ¿Por qué las estaciones miden NO2? Y depende de la altura de poner la estación, ¿te va a dar un valor de NO u otro? Si lo podías... Yo, bueno, como soy valiente, entonces me tiro allá. No, como diría un colega nuestro que has nombrado antes. Sí, en principio no es que se mida NO. En el ensayo se mide NO, NO2 y luego la suma de los dos, que es NOx, lo que se considera. Claro. Otra cosa es que el aire contaminado que se mete es con NO. O sea, la contracción del contaminante es un ppm de NO, y tú sigues la concentración de los dos, porque el ensayo lo que te interesa es realmente convertir el NO en NOx, no que te lo convierta el NO a NO2, que puede ocurrir, y de hecho pasa en según qué condiciones haya. Por ejemplo, pasa bastante cuando el material se satura de nitratos en la superficie. La conversión parte no es que pase el NO de forma, sino que el NO se transforma parte en NO2, y al final la suma de los dos NOx te sigue dando que tú no has quitado nada, lo que has hecho es transformar NO en NO2,
que pasa realmente en el aire urbano. Hay que darle un poco más de tiempo en función de la temperatura, la reacción que haya y tal, pero al final el NO es lo que sale fundamentalmente de los coches. El catalizador intenta que tal, pero bueno. Y luego en el ambiente se transforma en NO2 de forma bastante grande. Y lo que se mide el NO2 en las estaciones de calidad de aire en general es porque es el contaminante traza, porque primero es más dañino para la salud que el NO, y después porque es el que sería más estable a nivel de calidad de aire urbano. Entonces el que realmente nos interesa trazar si estamos buscando hacer un impacto, o evaluar el impacto del material sobre un ambiente real urbano. Nosotros entendemos que el interesante de seguir y trazar que realmente hay que reducir o que conseguir valores bajos sería el NO2, a no ser que, ya me estoy lanzando ahí un poco, que tuvieras justo catalizadores que hicieran lo contrario, que sería reducir, pasar todo el NO2 a NO, bueno, ahí ya entraríamos en una casuística un poco así grande, no me atrevo tanto. Cuanto más alto tengas, más alto valor de NO2 será que NO, porque influye que venga de otros sitios, porque es más estable y está más en el ambiente y no actúa tanto el catalizador que está a nivel de suelo. No olvidemos que el asfalto o el hormigón contamina casi a nivel de suelo, o no sé hasta qué altura esa disociación de hidróxido y oxígenos actúan, pero no actúan a 230 de altura, 250 de altura. Yo no sé si me atrevería a decir tanto, de que el NO2, en principio habría que ver, en principio sí, pero si tienes un coche al lado, no. Vas a tener picos de NO gigantes, pero bueno, te dejo intervenir si quieres. Hola, buenos días. Soy Andrés Hergueda, soy el director del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid. Y lo primero, pediros disculpas, que llega un poco tarde, tenemos la recién estrenada zona de bajas emisiones y sobrevivimos como podemos. Os voy a intentar poner un poco de luz en esto de la medida, porque sabéis que Valladolid tenemos una red de medida de control de contaminación atmosférica y es la única, junto con el País Vasco, que lo ha sacado hace poco. Nosotros llevamos 10 años con la acreditación ENAC 17025. Quiere decir que la red ya no es solo una red, sino es un laboratorio de medida acreditado. Con eso quiere decir que calculamos nuestros errores. Y ahí es un poco, y perdonadme ser el malo de la sala, o creo que voy a ser el malo de la sala. Y es que las mediciones se realizan con equipos de bajo coste. Habéis hecho medidas con bajo coste, que me parece muy bien, es la única manera, pero hay que tener en cuenta que estos errores, los errores de medida de los equipos. Solo os digo una cosa, nosotros cuando medimos el NO o el NO2, la incertidumbre que tenemos en los valores bajos, en torno a 10, 15 microgramos, que estamos hablando de entre 5 a 10 ppb, estamos teniendo unos errores de medida, solo en la medida con equipos acreditados, analizadores de calidad del aire, estamos teniendo errores en torno al 10 al 15%. El sensor de QNAC no baja del 50% de incertidumbre. Estoy hablando del 50% de incertidumbre. Entonces, tenedlo en cuenta cuando miráis. Es decir, tenéis unos márgenes de error a este nivel de concentración que os pueden afear las conclusiones. Y a lo mejor esa variedad que encontráis de momentos en los que la reacción no funciona, porque he visto datos donde parece que funciona y de repente ese mes cae, al siguiente mes vuelve a levantar, vuelve a caer, a lo mejor esa variabilidad tenéis o hay que depurar más esa medida. Es decir, solo lo dejo ahí porque los márgenes de error de medida son muy altos. Estamos hablando de microgramos, 10 a la menos 6 gramos en 1000 litros de aire. Es decir, eso no se mide tan fácil. No es que no se pueda medir, es que los errores asociados a esas medidas son muy grandes. Y una medida de 10 microgramos, el equipo no sabe si estamos hablando del límite de detección 0 o nos vamos a 20. Es que estamos hablando en esos márgenes. Entonces, hay que tener cuidado cuando sacamos conclusiones, cuando los datos de partida llevan muchísimo error asociado. Eso es lo primero que quiero deciros. No quiero decir que estén mal las medidas, por favor, ni mucho menos. O sea, todo el trabajo está ahí y creo que hay que empezar a medir. Y entonces, pero que tengáis cuidado porque estas medidas en concreto llevan mucho error. No es la medida en un nanosensor, no es esta medida. Es decir, fijaros que nosotros en las redes tenemos muchísimo margen de error. Entonces, pues imaginaros los márgenes que podemos tener estas medidas y sobre todo en baja concentración. Relativo a la altura de la medida,
La altura de medida simplemente es un compromiso que hay en las estaciones. Las estaciones de calidad del aire miden en torno a la reglamentación europea, nos dice que tenemos que medir entre 2,5 y 4 metros. ¿Por qué es esto? Simplemente es porque las estaciones tienen que ser representativas de un gran segmento de calidad del aire. O sea, para que os hagáis una idea, la reglamentación dice que en Valladolid harían falta solo 2 estaciones de medida de contaminación. Entonces, esas 2 estaciones tienen que ser representativas. Si yo mido, cuanto más abajo mira, que es el foco emisor, voy a detectar microambientes, no voy a detectar el ambiente que están respirando los 250.000 habitantes o 300.000 personas de Valladolid. Entonces, simplemente es un requerimiento de medida que tenemos en las estaciones que todos medimos entre 2 y 4 metros. Efectivamente, la contaminación se va a producir abajo, pero nosotros medimos arriba. Relativo al método de medida, los analizadores miden NO. Es una reacción de quimioluminiscencia. NO más ozono da NO2 más oxígeno. Vale. Y esa reacción lo que se hace es que luego, por medio de un catalizador que tiene el analizador, el NO2 le pasamos a NO y medimos todo a la vez. Por diferencia, sabemos NO y NO2. Eso es un analizador de aire ambiente. Creo que los nanosensores, la tecnología de sensores, lo que mide es el NO2 por electroquímica. Ahí creo que mide NO2 directamente. Y el NO entiendo que también no lo hace como un analizador de aire por diferencia, sino creo que lo hace por electroquímica. Y creo que además, mide en comparación con el ozono. O sea, creo que hay un sensor de ozono y hace algún algoritmo entre el ozono y el NO2. Entonces, fijaros un poco cómo las medidas todavía, o sea, las medidas de NO2 dependen del valor de ozono, es decir, hay que tomar con mucha cautela los valores de los nanosensores. Es el consejo que os doy, que a lo mejor mucha explicación de esas que parece que no sigue la tendencia o de valores erróneos pueden ser debidos a que tenemos un margen de error que todavía tenemos que depurar entre todos. Y perdonad que me haya extendido tanto. Te agradezco la aportación, pero indudablemente la gente y la asociación queremos medir y dar valores. Si un ayuntamiento no nos dice aplícame al lado de mi estación y yo mediré, tenemos que hacer algo. Y lo único que había, hasta ahora en el mercado no había absolutamente nada. Ha salido de CUNAC, que es lo más parecido a una estación, no había nada, ¿no? ¿Se me entiende? Una estación que ya está calibrada, está probada en toda Europa. Entonces, ojalá muchos ayuntamientos nos dijeran venir y hacer una aplicación al lado de mi estación y yo os mido. Y con esos valores jugamos. Pero ese es el problema que tenemos hoy en día. Yo os dejo la estación, ¿eh? Es que se ha mencionado el tema de ozono y yo creo que ozono también se mide, ¿no? No existe una tabla de equivalencia o no se puede crear una tabla de equivalencia porque igual es más preciso el ozono para llegar a los NOx. No es más preciso. Esa es una pregunta. Por comentar así un poco. Sí, bueno, el detalle técnico de sí, todos los sensores de óxidos de nitrógeno, como los que lleva CUNAC, lleva asociado el de ozono porque es una interferencia, una posible interferencia en la reacción. Entonces, como que lo restan y luego comentar que CUNAC cuando pone en el mercado o te valida el equipo, sí que lo hace frente a estaciones de referencia de la zona. Entonces, funciona bastante bien y es cierto que a niveles bajos, o sea, cuando estamos por debajo de 20 ppb o en principio los errores, bueno, las bandas de error que aparece son bastante altas, entonces, pero nosotros, la metodología, hemos intentado aprovechar los momentos de máxima contracción, que además es cuando el catalizador en principio, cuando también lo comentaba antes, que en el laboratorio le metemos 1000 ppm, que es algo que es irreal, pero para ver un poco diferencias entre materiales es útil. En la práctica, cuando se ven las mayores diferencias, cuando tenemos valores a lo mejor de 60, 70, 80 y comparamos 2 tramos. Bueno, pues aplicando toda la incertidumbre y los riesgos que podemos tener asociados a las medidas, se ven ciertas diferencias estadísticas, que es lo que hemos querido ver con la metodología, y por eso también siempre nos cuesta mucho dar valores absolutos, sino que lo que queremos es mostrar, ver las tendencias a sensores que en ciertas condiciones nos van muy paralelos y que en condiciones en las que el material fotocatalítico está favorecido se separan, pues es cuando decimos, bueno, pues la tendencia está cambiando, ahí estamos viendo el material fotocatalítico. ¿Cuánto?
Pues es que si no tenemos tampoco, como dices, seguridad en si estamos midiendo 20 o 18 o 15, ¿cómo te vamos a decir cuánto estamos quitando? Y además, también lo hablábamos, ¿cuánto y para qué? Porque cuánto tiempo estás ahí, exposición, bueno, habría mucho más que meter en el tema. Entonces, bueno, pues ahí. La verdad es que, claro, también estamos hablando de errores relativos. Es decir, tú estás viniendo en un tramo que no tienes contaminación, tampoco es muy importante en ese aspecto. Sí que para lo mejor el Ayuntamiento de Valladolid es muy importante la precisión en el dato, pero no tanto como la tendencia. Es decir, la tendencia de comparar un tramo en el que no haya una aplicación fotocatalítica y una en el que sí que lo haya. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Eso por una parte. Y por otra parte también quiero decir, es decir, en el ensayo ISO, que yo no sé si eso es un problema en comparación con los medidores de sensores de calidad de aire, se habla solo de disminución de NOx. Es que el NO2 no se habla para nada. Es decir, es siempre de NOx y al final es un porcentaje de reducción. Es decir, si tú estás metiendo 1000 ppb, si de 1000 la concentración te baja a 300, estás hablando de un 70%. Es decir, es que es tan así de... Pero eso solo lo hacemos aquí, así de, no sé, de caprichoso. No sé hasta qué punto eso es lo que no lo sé y sí que me gustaría saber. ¿Hasta qué punto eso se traslada a los sensores de medición del aire, de calidad del aire? Es decir, ¿hasta qué punto los sensores de calidad del aire miden conjuntamente NO2 y NOx? Y NOx, NO o NO y NO2. Yo me gustaría comentar que la experiencia que nosotros tenemos en Dinamarca es que siempre se han utilizado los medidores oficiales y sí se ha puesto en la zona donde ha habido interés en ese momento de hacer una aplicación, siempre se ha puesto un dispositivo de medición por un laboratorio externo. Entonces, siempre se ha utilizado, y es mi lucha aquí, de utilizar los medidores estatales, los que hay en la calle, los que están midiendo y tienen toda la información esa constantemente. Entonces, sí se puede hacer una comparativa, sí, se puede saber qué es lo que se estaba midiendo antes y qué es lo que puede estar midiendo ahora con una aplicación fotocatalítica. Esa es mi lucha con todos los ayuntamientos todos los días. Y es difícil, me ha dado mucha alegría conocerte. De verdad que sí. Con todos no, de verdad algunos. que sí. Yo no sé si en Badalona hay algún equipo de medición cerca de donde la aplicación fotocatalítica se ha hecho, se ha realizado. Aunque yo creo que no soy el más apropiado para contestar, pero vamos, sí te iba a decir. Yo creo que, no sé si, corrígeme por favor, si me equivoco, creo que no es tan sencillo hacer una aplicación alrededor de una estación de calidad de aire porque precisamente son estaciones que deberían ser referencia para el resto de la ciudad, bien sea de tráfico, de fondo, de lo que sea. Y entonces no puedes tener, porque hace años se achacaba a ciertas ciudades, ¿no?, que ponían las estaciones en sitios donde no había contaminación, o en medio de un bosque, en medio de un tal. Si le estás justo durante un año poniendo una tecnología o algo que mejora la calidad del aire justo alrededor, ya no te sirve como representación. Otra cosa es que te sobren estaciones y digas, venga, yo en esta voy a hacer la prueba. Pero, por favor, sí que es... Nosotros en Copenhague hicimos un proyecto que la estación de medición que estuvo midiendo estaba a 1 kilómetro de donde estaba hecha la aplicación. Es lo que... se dejaba la del ayuntamiento se deja como referencia sí. A 1 kilómetro. Exactamente igual que ese, a 1 kilómetro o kilómetro y medio donde decidas. Y se hace esa aplicación. Se busca una calle que tenga el mismo tránsito, que sea el mismo camión, etcétera, etcétera. Entonces sí se hace la comparación. Entonces es la manera un poco para que ellos, realmente, digo ellos, ayuntamiento, tengan una realidad auténtica. Claro, nosotros no tenemos la capacidad de tener esos equipos, ni es posible porque el presupuesto es muy liberal. Vamos a ser sinceros, hay que gastarse mucho dinero para buscar un equipo exactamente igual que tiene el ayuntamiento y ponerlo a distancia, ¿no? Si hay alguien que lo quiere hacer, pues no tendríais ningún problema en hacerlo, los laboratorios, eso está claro, pero claro, al final... Y me imagino que en la C31 pues no había equipos de medición cercanos, o si cercanos, pues la misma autovía donde no en la zona de influencia que nosotros consideramos que es. De hecho, el medidor de referencia dentro de la misma carretera está tampoco, claro. Y en principio en principio,
creo que, entre comillas, cuesta ver el impacto que puede tener a cierta altura, y estamos hablando en una zona alrededor, como para valorar a 1 kilómetro, cuando habría que tomar en cuenta muchísimos otros parámetros como eso, tráfico, dirección de viento predominante, 1000 cosas que, pero bueno, ahí ya no. Pero bueno, no sé. En Copenhague lo que hicieron realmente es ir así lo hecho, se hicieron unas mediciones durante muchísimo tiempo de esa estación, que las tienen públicas, y a continuación hacemos la comparativa, claro. Tienen datos reales, exactos, porque están midiendo los dos equipos de la misma manera. Y bueno, se puede hacer, pero hay que querer. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas y vuestro interés. Yo, por concluir, y que me corrija alguien si me equivoco, me voy a lo positivo, ¿no? Lo positivo es que todos los productos que se han aportado en las distintas experiencias son productos que previamente están homologados por la Asociación Ibérica de Fotocatálisis, es decir, han tenido que probar mediante unas condiciones normalizadas que el producto tiene eficiencia descontaminante, y eso ha sido así. En segundo lugar, todos esos productos que luego se han puesto en obra estarán funcionando a un nivel u otro nivel, pero están todos funcionando, ¿vale? Todos funcionando tanto en interiores como en exteriores. Creo que nadie puede decir lo contrario. Las estaciones de medición o los sistemas de medición, a excepción de los de laboratorio, tanto los que han llevado a cabo la Universidad Politécnica de Madrid como los que ha llevado la Fundación Cartif, han sido o han tratado de correlacionar con estaciones de calidad del aire homologadas. Quiero decir que es un ejercicio de, digamos, de seriedad. ¿Qué duda cabe? Que yo creo que, como en todos los sectores, hay recorrido de mejora, y yo creo que estas apreciaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Valladolid pues son muy interesantes, indudablemente, y habrá que, con el tiempo, pues avanzar. Pero la única forma de hacer ciencia y avanzar es precisamente este tipo de jornadas, ¿no? Donde no todo es maravilloso, pero sí que me quedo con la buena noticia. Es decir, estamos consiguiendo unas reducciones de calidad del aire que pueden ser cualitativas con respecto, pero sí que hay una diferencia y una tendencia muy importante. La duda es, a lo mejor ese 60% es en realidad un 20%, pero es que a lo mejor es un 80%. Entonces, quiero decir, creo que tenemos que quedarnos con lo bueno, que vamos en la buena dirección, y que este tipo de materiales, desde luego, pueden cambiar el rumbo de la ingeniería y la obra pública y la edificación, indudablemente. Así que nada, simplemente por concluir, dar gracias a nuestros 4 ponentes por sus excelentes intervenciones. Me gustaría que les dierais un aplauso, por favor. Y por último, recordar, y vuelvo a insistir, en que los días 25 y 26 de noviembre tenemos el Congreso Nacional de Fotocatálisis, donde vamos a tener un importante apoyo institucional, donde va a haber unos ponentes de primer nivel, entre ellos estos 4 ponentes que hay ahora mismo, pues van a estar también allí. Va a haber mucho espacio para debate, se va a repartir de manera gratuita y en formato papel el libro blanco de la fotocatálisis, que, como digo, es lo más parecido que hay ahora mismo a una norma de aplicación. Va a tener también un fin social, y el 10% de la recaudación se va a destinar a una fundación para investigación en la lucha contra el cáncer-sarcoma. Y van a tener lugar también una serie de talleres de ciencia donde se va a acercar la fotocatálisis a la sociedad. Y, por supuesto, pues estáis todos invitados. Las inscripciones se pueden cursar en fotocatálisis.org. Están abiertas ya desde hace un mes y os esperamos allí a todos. Muchísimas gracias y hasta el Congreso de Fotocatálisis de noviembre.